¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marlene Ceballos y me complace darles la bienvenida al webinar Las 10 mejores prácticas para implementar DevOps. El día de hoy tendremos la participación de Manuel García, quien es responsable de la oficina Global Links en Columbus, Ohio, para la venta de servicios de capacitación y consultoría en disciplinas de gestión de TI. Manuel es gestor del producto DevOps dentro de nuestra empresa. Ha colaborado en alianzas con organizaciones como el DevOps Institute y es creador de la herramienta Maturix IT. Por más de 12 años ha colaborado en Global Links, siendo expositor en eventos de DevOps Days en Estados Unidos, desempeñándose como enlace con clientes y socios estratégicos, además de ser creador de modelos y estrategias para la transformación digital y panelista en la Universidad Iberoamericana en varias ocasiones. Es egresado de la licenciatura en informática, consultor en mejores prácticas de TI, especializado en gestión de servicios, gobierno y DevOps. Y en el pasado ha sido responsable del área de Service Desk en diferentes empresas del sector público y privado. Además, cuenta con las siguientes certificaciones: ITIL Fundamentos, COVID-5, Fundamentos y auditor líder de ISO IEC 20000, Resilia Fundamentos, auditor de ISO 9001, Fundamentos y auditor de ISO y 27001, entre muchas más. Iremos recibiendo, como siempre, sus dudas exclusivamente en la sección de preguntas y respuestas y tendremos un espacio para contestarlas al final de la sesión. Si sus dudas son en relación con fechas y costos de próximos cursos, pueden solicitar informes a través del chat normal. Nuevamente, bienvenidos y adelante, Manuel. Gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Un gusto estar nuevamente con ustedes para dar esta presentación de nuestro webinar, las 10 mejores prácticas para implementar DevOps. En sesiones pasadas ya hemos mencionado qué es DevOps, ya hemos hablado de lo que implica implementar DevOps, ya hemos hablado de las características de DevOps, hemos hablado de la cultura de DevOps. Espero que hayan podido participar en alguna de esas sesiones, que hayan podido asistir. Si no, no se preocupen. Sin embargo, los invito, si no asistieron a estas presentaciones pasadas, los invito a que puedan ver después de esta presentación alguna de las otras presentaciones que hemos dado en estos webinars a través de Global Links sobre los fundamentos de DevOps para que puedan tener un contexto más general de lo que estamos hablando. Ya no vamos a repetir hoy qué es DevOps, ya no vamos a regresar a los fundamentos o a los principios básicos, digamos, solamente vamos a dar una definición muy rápida o vamos a mencionar cuál es el objetivo de DevOps, pero nos vamos a enfocar en 10 mejores prácticas para implementar DevOps. Estas mejores prácticas, cabe mencionar que son, digamos, lineamientos que nosotros hemos determinado a partir de los proyectos en los que hemos trabajado, es lo que hemos visto en el mercado. No existe un marco de referencia, como ya bien saben ustedes, que nos dé mejores prácticas de DevOps o que nos dé ciertos lineamientos de cómo se debe implementar DevOps. No existe tal cosa en el mercado. Sin embargo, con la experiencia que Global Links tiene en proyectos de consultoría de DevOps, pues hemos creado nosotros esta lista de 10 mejores prácticas que tienen que llevarse a cabo para lograr los resultados esperados con una iniciativa de la naturaleza de DevOps. Ya hemos hablado, repito, de los principios y fundamentos de DevOps en otras sesiones pasadas. Solamente recordemos que DevOps es una forma de trabajo dentro de la organización de TI que une a las etapas de desarrollo de software y operaciones de TI, agilizando la comunicación, digamos, o el flujo entre ambas áreas y fomentando la colaboración entre los equipos de los dos lados, ¿no? Entonces, como DevOps abarca tanto las áreas de desarrollo de software como las áreas de operaciones de TI, sabemos que las personas que tienen que estar involucradas, pues son realmente toda la gente de la organización de TI, tanto del área de desarrollo como del área de operaciones, la gente que que administra la infraestructura, los que llevan a cabo los procesos como gestión de incidentes, gestión de cambios. Todos estos son los stakeholders de una iniciativa como es DevOps, y por tanto, pues se complica la implementación porque no depende solamente de un equipo. No es como una implementación, por ejemplo, como de ISO 9001, en donde, si bien hay varias partes involucradas en la organización, pues el equipo implementador de la norma es un número reducido de personas, y con que ellos hagan bien el trabajo y se enfoquen en lo que tienen que hacer, pues van a salir adelante, van a lograr la certificación. En el caso de DevOps no es así. Dada la complejidad que toman, digamos, una iniciativa de DevOps en una organización
mediana o grande, que son normalmente las organizaciones que adoptan esto, generalmente nos encontramos con errores comunes o resultados negativos que surgen en una adopción de DevOps. Déjenme echar esta barra para acá. Listo. Bien, ¿cuáles son los problemas más comunes con los que nos hemos enfrentado en las organizaciones que han querido adoptar DevOps sin una guía de una consultoría como GlobalInks? Ha habido muchos casos que hemos visto en donde las personas involucradas no asumen su responsabilidad. Dado que DevOps depende de la colaboración y la integración que se dé entre las áreas de desarrollo y las áreas de operaciones, como ya mencionaba, pues necesitamos que todas las personas que estén involucradas en la organización asuman la responsabilidad de DevOps y que desarrollen este sentido de responsabilidad compartido para que puedan ellos poner su granito de arena para que DevOps pueda lograr los resultados que se esperan. Es muy común en las organizaciones que adoptan DevOps sin una guía consultiva que asignen la responsabilidad de adoptar DevOps a un equipo determinado de gente, como se hace en los casos de implementación de una norma como ISO 9001, por ejemplo. Y entonces lo que sucede en ese caso es que la organización, todas las personas, los desarrolladores, la gente de operaciones, ven este tema de DevOps como algo que es responsabilidad de este equipo reducido de personas que son los que están asignados con esa responsabilidad, ¿no? Y por tanto omiten ellos la responsabilidad que tienen en trabajar de manera colaborativa, por decirlo así, e integrada con las otras áreas, ¿no? Este es uno de los problemas más comunes que se ven cuando las organizaciones quieren adoptar DevOps. Otro problema muy común que existe en las organizaciones que buscan adoptar DevOps es que el negocio no alcanza a percibir los beneficios de DevOps. Es una iniciativa, digamos, que cobra vida del lado de TI, está fondeada obviamente por el presupuesto que tiene TI, se implementan herramientas, en el mejor de los casos se capacita a las personas, pero cuando llega el fin de año y hay que revisar presupuestos para asignar nuevos presupuestos, entonces el negocio dice, oye TI, te has gastado no sé, 600,000 pesos en el mejor de los casos, hasta 5 millones de pesos en una adopción de DevOps, has comprado herramientas, has renovado infraestructura, estás gastando en la nube y todo esto de qué nos está sirviendo, ¿no? El cliente sigue teniendo las mismas quejas de siempre. Entonces, esto pasa porque la adopción de DevOps no se gestiona correctamente, ¿no? Entonces, es muy común que el negocio no perciba los beneficios de DevOps y vamos a ver algunas buenas prácticas para evitar que esto pase. Otro problema muy común es que los costos de adopción superan los beneficios. Y esto en el mejor de los casos en el que se midan los beneficios, pero es muy común que ni siquiera se mide la utilidad, digamos, pues, tal cual el beneficio que está teniendo una adopción de DevOps en la organización. ¿Por qué? Porque no se tiene claro ni siquiera cuál es el rumbo de la iniciativa de DevOps o no se tiene claro qué es lo que se quiere lograr, cuáles son las metas, qué es lo que se busca mejorar o cuáles son los indicadores que nos van a ayudar a determinar si estamos teniendo éxito o no con la adopción de DevOps. Entonces, de entrada que los beneficios tienen que estar claros en una organización, ¿no? Pero aun cuando los beneficios están claros, los costos superan por mucho estos beneficios. Y entonces esto genera una preocupación para el negocio y para la organización de TI, por lo mismo que ya mencionábamos, ¿no? En el punto anterior, en donde solamente se percibe como un gasto, una salida de capital, una inversión, digamos, en cuanto a capacitación de las personas, mantenimiento de herramientas, mantenimiento de infraestructura o mejoramiento, optimización de infraestructura, costos de nube, por mencionar algunos, pero no está claro o no es visible cuáles son los beneficios que todos estos elementos en conjunto le están dando a la organización. Otro problema muy común es que el proceso de desarrollo de software se vuelve complejo. Como DevOps se trata de cambiar la forma como trabaja una organización o que la forma como se desarrolla software, es muy común que los equipos de desarrollo lo perciban como algo burocrático, como ahora nos están dando más trabajo, aparte de lo que ya teníamos, ahora tengo que usar estas herramientas para desarrollar el software, ahora tengo que hacer todas estas pruebas y solamente están complicando, es la percepción de muchos desarrolladores,
el proceso que anteriormente lo hacíamos de manera muy empírica, ¿no? Entonces, esto surge precisamente porque no se tiene claro cuál es el rumbo y cuáles son los beneficios que debe lograr una organización al adoptar DevOps, ¿no? Es otro de los problemas comunes. Y todo esto en conjunto, en términos generales, lleva a una fatiga y a una resistencia general al cambio de todas las personas involucradas. ¿A qué nos referimos con esto? DevOps es algo a lo que se tienen que sumar diferentes personas, diferentes roles, y no es algo que suceda de la noche a la mañana. Generalmente lo adopta primero un equipo de desarrollo o un piloto, es como normalmente hacemos las implementaciones de DevOps, por llamarlo de alguna manera, y a partir de ahí se tiene que permear a través de las mismas prácticas a los demás equipos de desarrollo, a los demás equipos de operaciones, y poco a poco vamos sumando al resto de la organización a esta forma de trabajo basada en DevOps. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una fatiga y una resistencia general al cambio? Que como los equipos que no han adoptado DevOps no ven beneficio y solamente escuchan quejas de los que ya lo han adoptado, pues entonces se vuelven renuentes estas personas en la organización para adoptar esta forma de trabajo. Y lejos de avanzar en la adopción de DevOps hacia las demás áreas de la organización, lo que ocurre es que la gente se va desmotivando y pues cada vez menos personas quieren ser parte de este cambio o de esta transformación organizacional. Y por ende, pues el único afectado o el afectado final, pues es el negocio, porque recordemos que DevOps es algo que habilita la transformación digital de los negocios para que estos puedan ofrecer sus productos y servicios a través de formas más automatizadas y a través de medios digitales, ¿no? Entonces, en general, estos son los problemas más comunes que existen en las organizaciones y a partir de aquí es de donde nosotros definimos esta lista de 10 mejores prácticas para adoptar DevOps en la organización. Entonces vamos a ver uno por uno de estos puntos, cada uno con algunos bullets que van a ir apareciendo en pantalla, los vamos a ir explicando y al final vamos a ver un resumen de estas 10 mejores prácticas. La primera y quizás la más importante es que cuando se adopta DevOps en una organización, es bien importante que entendamos cuáles son las necesidades del negocio. Sí, las necesidades del negocio, no de la organización de TI. Recordemos que DevOps es una iniciativa que si bien surge en la organización de TI o en el ambiente de TI, es algo que busca entregar beneficios al negocio. Si no logramos entender cuáles son los beneficios que DevOps le va a dar al negocio, perdón, ni mejor ni siquiera lo hagamos, porque entonces vamos a tener una iniciativa completamente técnica que solamente va a caer en los problemas que ya mencionábamos anteriormente y no vamos a poder lograr los beneficios que nuestro negocio necesita. Entonces, por esto necesitamos entender cuáles son estas necesidades del negocio. Necesitamos evaluar y definir por qué la organización necesita DevOps. Y aquí subrayamos el por qué. En el curso de Fundamentos de DevOps se toca mucho o muy a profundidad este tema de definir el por qué. Y se toca desde un punto de vista filosófico, pero se trae al contexto de DevOps. El identificar el por qué una organización necesita DevOps es lo que va a marcar, digamos, el rumbo de la iniciativa de DevOps. Es lo que nos va a marcar la prioridad, nos va a marcar la urgencia y nos va a ayudar a medir los beneficios que debe generar nuestra iniciativa de DevOps. ¿Por qué un negocio necesitaría DevOps? Bueno, pues porque tiene que hacer frente a los retos de transformación digital, porque tiene que ser más productivo, porque tiene no sé, posicionarse ante la competencia, porque tiene que aumentar sus ingresos. Esas son las necesidades que normalmente un negocio va a tener que van a justificar una adopción de DevOps. Para llegar a esto, pues necesitamos colaborar con los principales stakeholders de negocio, con las direcciones realmente de las direcciones de negocio, para entender cuáles son sus requerimientos, ¿no? Necesitamos entender qué les duele, cuáles son las necesidades desde el punto de vista de creación de productos digitales, por qué se tienen que crear ciertos productos más rápido, por qué unos tienen que tener mayores niveles de seguridad. Esto lo tenemos que entender muy, muy bien para que entonces podamos avanzar correctamente con nuestra adopción de DevOps. Y mientras hacemos esto, es bien importante también definir expectativas claras de la iniciativa de DevOps con la gente del negocio. No podemos esperar
que a través de adoptar DevOps y una forma de trabajo que use automatización y que integre muchas herramientas y usar la nube, infraestructura como código y todas estas tecnologías, no podemos esperar que esto resuelva todos los problemas del negocio de la noche a la mañana. Tenemos que definir expectativas claras de qué es lo que sí vamos a lograr y qué es lo que no vamos a lograr, qué es lo que está fuera del alcance o se puede lograr con otras iniciativas quizás. Esto es bien importante para que cuando transcurra el tiempo y ya hayamos implementado todas estas tecnologías, todas estas herramientas, pues se nos mida, digamos, o se mida el esfuerzo de la organización de TI desde un punto de vista objetivo a partir de expectativas realistas que se definieron al inicio de esta iniciativa de DevOps, ¿no? Entonces, en términos generales, esta es la primera mejor práctica que tiene que ver con entender las necesidades del negocio. El segundo punto o la segunda práctica que es buena o recomendada al implementar DevOps o al adoptar DevOps es establecer metas para la iniciativa de DevOps. ¿Cómo vamos a definir o establecer estas metas? Bueno, lo vamos a hacer a partir de los requerimientos del negocio que identificamos anteriormente. Si definimos correctamente o identificamos correctamente estos requerimientos del negocio, va a ser mucho más fácil definir metas para la iniciativa de DevOps que se alineen con estos requerimientos o estas necesidades que tiene el negocio. Y a partir de aquí vamos a empezar a marcar prioridades. ¿Qué es lo que tenemos que lograr con nuestra iniciativa de DevOps? Bueno, quizás el ejemplo puede ser, ¿cuál es el requerimiento del negocio? El negocio necesita que se desarrollen funcionalidades o se liberen funcionalidades de las diferentes aplicaciones de negocio de manera más frecuente y de manera más rápida y de manera más segura para posicionarlos mejor ante la competencia. Ese puede ser el requerimiento del negocio, ¿no? Tener aplicaciones más bonitas o más ágiles, digamos, más funcionales y más seguras para ganarle a la competencia. Pensemos en el ejemplo que siempre pongo, que es el banco a través de su aplicación de la banca en línea, ¿no? Bien, ese es el requerimiento del negocio. Ahora, ¿cuál puede ser una meta para la iniciativa de DevOps? Bueno, una meta es que necesitamos aumentar la seguridad de los desarrollos de software. Y otra puede ser, necesitamos aumentar la agilidad de los equipos para liberar funcionalidades en menos tiempo y de manera más estable hacia el ambiente de producción, ¿no? Entonces ahí empezamos a crear esta cadena no cadena de valor, pero sí como una cascada de metas, digamos, basada en el modelo de gobierno de COVID, a través de la cual vamos a poder gobernar después el rumbo de nuestra iniciativa de DevOps, pero todo en alineación con los requerimientos del negocio. A partir de las metas que definimos para la iniciativa de DevOps, lo que vamos a obtener es que vamos a poder tener una definición de una visión sobre lo que debe ser DevOps. Y la visión, este concepto también se toca a detalle en los cursos de liderazgo de DevOps principalmente. La visión nos sirve para establecer claramente cuál es el rumbo de la iniciativa de DevOps, a dónde queremos que llegue la organización al adoptar DevOps. Y esta visión es algo que tiene que estar permeando constantemente la adopción de DevOps a lo largo de las diferentes etapas que pongamos o que definamos en un plan, que es una de las prácticas que vamos a ver más adelante, de las buenas prácticas, para adoptar DevOps y lograr los beneficios que esperamos, ¿no? Entonces, la visión se vuelve como la columna vertebral o el pilar principal de una adopción de DevOps, porque es lo que nos dice qué es lo que tiene que ser DevOps para la organización, en alineación con las metas y los requerimientos del negocio. Va a ser bien importante también, como parte de esta mejor práctica, mantener claridad en todo momento sobre el rumbo de la iniciativa de DevOps. Y es lo mismo que tiene que ver con la visión, ¿no? Necesitamos comunicar constantemente hacia dónde queremos llegar, cómo vemos a la organización, digamos, en el futuro, en los siguientes 6 meses o en el siguiente año, en términos de la adopción de DevOps en toda la organización. Y va a ser bien importante comunicar continuamente esta visión y las metas de DevOps. Si definimos la visión, pero se queda solamente en el plan estratégico, digamos, de la iniciativa, o solamente se comunica en la junta directiva, pues de nada va a servir. Necesitamos comunicar esta visión con claridad y traducirlo en metas accionables, metas tangibles para los diferentes equipos que van a estar involucrados en esta adopción de DevOps, ¿no? Es un proyecto realmente
de vida dentro de la organización y es algo que va a tomar tiempo. No es algo que va a transcurrir de la noche a la mañana. Precisamente, como DevOps es algo que tiene cierta complejidad y no se va a lograr de la noche a la mañana, necesitamos hacer un plan para adoptar DevOps. No podemos nada más empezar a trabajar, empezar a adoptar herramientas, empezar a codificar, empezar a liberar a producción con infraestructura como código y con todas estas tecnologías. Digamos, necesitamos hacer un plan sobre cómo va a evolucionar, cómo debe evolucionar la adopción de DevOps en la organización. ¿Qué va a tener este plan? Bueno, va a tener diferentes etapas, obviamente, como todo plan de trabajo, va a ser como un proyecto completo, pero debemos priorizar las acciones que vamos a tomar con base en lo que tenga un mayor valor para el negocio, a partir de esas metas y de esos requerimientos del negocio que ya evaluamos y que nos ayudaron a definir la visión de nuestra iniciativa de DevOps, ¿no? Entonces vamos a priorizar las acciones que vamos a tomar con base en el valor para el negocio. Y aquí vienen un montón de implicaciones, digamos, que los equipos de consultores le pueden ayudar a una organización a lograr, que es priorizar quizás los elementos que tengan un mayor valor de manera más rápida o en un tiempo más corto. Pensemos en los quick wins, por ejemplo, es el término que usamos generalmente. Y las acciones, digamos que van a ser solamente como de mejora o de temas que sean deseables solamente dentro de la iniciativa de DevOps, pues quizás los ponemos en una fase subsecuente, pero para enfocarnos mejor en las cosas que realmente generen un mayor valor para el negocio, ¿no? Vamos a priorizar con base en este criterio. El plan de trabajo, el plan que hagamos para adoptar DevOps, nos debe ayudar o nos debe permitir identificar claramente cuáles son las partes involucradas y los recursos necesarios. ¿Quiénes son las personas? ¿Cuáles son los roles que tienen que ser parte de este plan de trabajo? ¿Cuáles van a ser los primeros equipos en sumarse a la iniciativa de DevOps? ¿Cuáles son los equipos más comprometidos, digamos, con los que puedo empezar a trabajar? ¿Cuáles son los equipos que han mostrado cierta resistencia al cambio y que mejor los voy a dejar para el final? Este tipo de consideraciones son las que tienen que estar presentes en un plan de adopción de DevOps, ¿no? No nada más empezar a trabajar, como ya lo había mencionado, sino hacer un plan estructurado que tenga todos estos elementos. Tengo que definir y asignar responsabilidades claras. Bueno, ya no mencioné los recursos, pero aquí está en la lámina, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que voy a necesitar? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la tecnología que voy a usar? Más adelante hablamos de la arquitectura, vamos a llegar ahí, pero aquí solamente identifico los elementos que voy a necesitar como parte de este plan de adopción de DevOps. Tengo que definir y asignar responsabilidades claras. ¿Quién va a ser responsable de qué? ¿Quién va a rendir cuentas sobre el logro de las diferentes metas que identifique o que defina para mi plan de adopción de DevOps, ¿no? ¿Cuáles son las personas que tienen que estar comprometidas? ¿Quién le va a dar seguimiento? ¿Quiénes son las personas que tienen que capacitarse? ¿Quién los va a capacitar? ¿Cuáles son los cursos, digamos, que les voy a dar a estas personas? Todo esto tiene que estar en este plan de adopción de DevOps. Y tiene que haber objetivos claros para cada etapa del plan. No nada más es tomar estas acciones por tomarlas. ¿Cuáles son los resultados que quiero lograr a partir de estas acciones? ¿Qué es lo que quiero que refleje la cultura de mi organización después de capacitar a la gente, por ejemplo? ¿Cuáles son las capacidades de DevOps que quiero que la organización demuestre al adoptar ciertas tecnologías? Entonces, hay un plan de trabajo, pero con objetivos claros, bien identificados para cada una de las etapas del plan. Esta es la tercera mejor práctica, hacer un plan para adoptar DevOps. La cuarta, definir una arquitectura adecuada. Cada organización es diferente y lo que le funciona a una organización puede que no le funcione a otra, aunque sea de un tamaño similar, pero quizás sus requerimientos del negocio son diferentes porque son industrias diferentes. No va a funcionar lo mismo para una organización que está en el sector bancario, por ejemplo, en la industria bancaria, que para una organización que está en el mundo del entretenimiento, como Spotify, ¿no? Tenemos esta referencia, seguramente han visto o si han asistido a algún webinar pasado, han escuchado que he mencionado el modelo de Spotify para adoptar DevOps. El video está en YouTube, son dos videos muy buenos que nos hablan sobre la cultura de DevOps que ha desarrollado Spotify. Y es un modelo que se ha, digamos, buscado imitar o replicar en otras organizaciones
en otras industrias, ¿no? Y esto pues simplemente no funciona porque cada organización es diferente. Entonces las tecnologías que usa Spotify seguramente no le van a servir a un banco y seguramente una empresa que está en el sector del retail va a necesitar una arquitectura diferente porque la forma como trabaja es diferente, los requerimientos del negocio son diferentes. Entonces necesitamos definir una arquitectura que sea adecuada al contexto de nuestra organización. Para lograr esto necesitamos entender con claridad cuál es la estructura que tiene nuestra organización, cuál es el contexto que tenemos, cuáles son las capacidades existentes. Esto es bien importante, porque DevOps es algo muy bonito porque lo que hace es que toma todo lo que la organización ya ha hecho y todo el progreso que han logrado, digamos, en términos de transformarse digitalmente y lo une, digamos, en este concepto, en este modelo, en esta forma de trabajo, para lograr los resultados que se esperan lograr a través del concepto de DevOps desde el punto de vista teórico. Entonces, si una organización ya ha avanzado, por ejemplo, en modernizar la forma como están, no sé, la forma como operan sus procesos, digamos, pensemos que ya tienen algoritmos de inteligencia artificial, machine learning y demás, todo esto DevOps va a buscar aprovecharlo y apalancarse sobre estos resultados positivos para construir a partir de ahí. Entonces, las capacidades existentes que ya tiene la organización van a ser muy buenas, porque a partir de aquí podemos construir y podemos llegar a estos resultados esperados de manera más eficiente o más rápida. Es importante también, al definir una arquitectura adecuada al contexto de nuestra organización, evaluar cuáles son las opciones que existen en el mercado. Cada día surgen nuevas herramientas, cada día surgen nuevos modelos operativos, surgen nuevas tecnologías, surgen más opciones en los diferentes proveedores de nube. Sabemos que son 3 los principales, pero cada uno va ofreciendo cosas diferentes. Entonces, necesitamos entender cuál es el que tiene la mejor oferta, digamos, para lo que necesita mi organización. Y no me tengo que ir, lo voy a decir de manera coloquial, con la finta de cuál es el que me ofrece el paquete más completo o el más grande o el más barato, porque quizás esto puede ser diferente a lo que necesita mi organización. Entonces tengo que entender claramente cuáles son mis requerimientos para entonces evaluar las opciones que existen en el mercado y seleccionar las que mejor se adecúen al contexto de mi organización. Cuando armo la estructura o la arquitectura de lo que va a soportar todo el modelo operativo que va a soportar la forma de trabajo ya en la operación, en el día a día de desarrollo y de operaciones de TI, pues lo que tengo que buscar es que sea una arquitectura simple, que sea fácil de operar y fácil de mantener. A veces tratamos de complicar demasiado las cosas, tratando de tener un modelo muy avanzado, pero realmente estamos excediendo las capacidades que requiere la organización. Y entonces terminamos con modelos o arquitecturas demasiado complejas, que son difíciles de mantener, son muy costosas de mantener y son difíciles de operar y necesito entonces contratar mucha gente con capacidades muy especializadas para soportar diferentes tecnologías o diferentes arquitecturas, ¿no? Pues tengamos cuidado con eso nada más. Y por último, relacionado con esta mejor práctica, necesitamos tener claros los requerimientos técnicos que existen en la organización y cualquier restricción existente. Y aquí hablamos de restricciones desde el punto de vista de tanto de capacidades de la organización, es decir, no cuento con gente que sepa administrar este tipo de cosas y si las puedo conseguir y las necesito, bueno, lo voy a tener que hacer. Pero ¿cuáles son las restricciones o las limitaciones que tiene mi organización? Eso por una parte, y por otra parte, podemos, digamos que, traer esto al contexto de los requerimientos de cumplimiento que tenga la organización. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? Un banco, por ejemplo, quizás no puede migrar ciertos componentes de su arquitectura o de su infraestructura a la nube por temas de seguridad. Entonces, esta es una restricción que tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, pues sabes que estos conjuntos de datos los tengo que tener on-premise porque no los puedo pasar a la nube por temas de cumplimiento. Entonces, ese tipo de restricciones que aplican al contexto específico de cada organización, los tenemos que tener muy presentes para armar una arquitectura que sea adecuada al contexto y a las características de cada organización. Pasando al punto 5, seleccionar las herramientas cuidadosamente. Híjole, esto cómo cuesta trabajo en las organizaciones.
Todos quieren usar Jenkins porque todo es lo que todo el mundo usa, todos usan Jira. Y no digo que sean malas cuando menciono estas herramientas, sino simplemente como es lo que todo el mundo está usando, las empresas quieren usar lo mismo, sin preguntar realmente cuáles son las capacidades que se tienen que lograr con el uso de estas herramientas y cuáles son las herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de la organización. Entonces, vamos a ver algunos puntos relacionados con estos temas, ¿no? Tenemos que enfocarnos, cuando hablamos de adoptar herramientas o implementar herramientas, tenemos que enfocarnos en las capacidades de DevOps que debemos lograr en la organización. ¿A qué nos referimos? La herramienta solamente es un habilitador de algo que queremos lograr. La herramienta nos sirve para llegar a un resultado específico al que queramos llegar. Por ejemplo, queremos integrar el código de diferentes desarrolladores o usar un enfoque de desarrollo por ramas, por ejemplo. Y hay muchas herramientas que hacen esto, ¿no? La más conocida son las herramientas de Git, GitHub y GitLab. Pero estas herramientas pues tienen cierto funcionamiento, ¿no? Y tienen diferentes capacidades. Y al final va a haber otros proveedores que nos ofrezcan las mismas herramientas o herramientas similares que logren el mismo resultado. Entonces, pregunto yo, qué es lo importante? ¿Usar una herramienta determinada de un fabricante determinado como Git o tener la capacidad de desarrollar el código por ramas e integrar el código de los diferentes programadores? Y podemos hablar en términos de pruebas, por ejemplo, ¿no? Pues necesitamos que se puedan hacer pruebas exhaustivas, pruebas unitarias, pruebas de seguridad y otros tipos de pruebas del código que se está desarrollando. Necesitamos liberar el código de manera automatizada. Entonces, hablamos de capacidades o cosas que la organización tiene que lograr hacer en relación con el código que se está desarrollando. Pero si hablamos en términos de herramientas, pues nos podemos perder ahí hablando de microservicios y que si usamos Kubernetes o que si usamos Selenium o que si usamos SonarQube. Al final las herramientas solamente nos van a ayudar a lograr las capacidades que necesitamos lograr. Entonces, no hablemos, cuando seleccionamos las herramientas, no nos enfoquemos en lo que está de moda o los nombres que oímos que las empresas están usando. Enfoquémonos en cuáles son las capacidades que quiero lograr en mi ciclo de desarrollo de software, para entonces buscar la herramienta que mejor se adecue a estas capacidades que quiero lograr, ¿no? Evitemos seguir la moda o replicar los ambientes de otras organizaciones, ya lo mencionaba. Si Spotify tuvo mucho éxito con DevOps usando ciertos conjuntos de herramientas, pues no quiere decir que esas mismas herramientas le van a hacer el mismo bien o van a lograr el mismo beneficio en mi organización, porque no soy Spotify, soy una empresa diferente, entonces tengo necesidades diferentes y por tanto tengo que buscar las herramientas que mejor satisfagan las necesidades que tiene mi organización en términos de capacidades de DevOps que deben existir. No ignoremos que open source no quiere decir gratis. Existe esta confusión, lo voy a decir de esa manera, en el mercado, en donde muchas personas creen que porque una herramienta es open source de código abierto, entonces es gratis. Y hay herramientas open source que sí son gratis, no nos cuesta la licencia, aunque sea el paquete más básico, ¿no? Sin embargo, el adoptar una herramienta que sea gratuita, por la que no tenga que pagar una licencia, no quiere decir que no me va a costar. Hay costos ocultos, por decirlo así, en el uso de las herramientas. Voy a poner varios ejemplos. Si yo configuro o implemento una herramienta por la que no estoy pagando licencias, pero mi gente no sabe usarla, seguramente voy a tener que traer un experto en la herramienta que les enseñe a usarla y eso me va a costar dinero. Si el día de mañana mi gente ya está operando la herramienta y tienen un problema que no pueden resolver, voy a tener que traer una persona o una empresa que me ayude a resolver los problemas que tenga con esa herramienta y eso me va a costar dinero. Si el día de mañana tengo un problema de incompatibilidad de mi infraestructura con ciertas versiones de la herramienta donde ya no es compatible, entonces eso me puede repercutir en costos de actualización de infraestructura, por ejemplo, para poder seguir operando con esa herramienta. Entonces, esos son costos que están ahí ocultos en muchas herramientas y que si no hacemos esta selección de las herramientas cuidadosamente, pues no los vamos a ver hasta que nos enfrentemos con esos problemas. Mantengamos claro
que las herramientas son habilitadores de las capacidades. Entonces, reitero, lo importante no es lo que la herramienta hace, sino lo que la herramienta me permite hacer desde el punto de vista organizacional, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que tiene la organización? Capacidades de DevOps, pues hay muchas, pruebas continuas, integración continua, automatización de despliegues. Hay un modelo de referencia que nosotros usamos, digamos, para evaluar la madurez de las capacidades que tiene una organización en términos de DevOps. Y pues esos son algunos ejemplos de las capacidades que debemos lograr a través de las herramientas, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, porque aquí es donde muchas organizaciones se les tuerce el pie, por decirlo así, en su adopción de DevOps, ¿no? Punto número 6 o práctica número 6. Atender los aspectos culturales. Esta es mi favorita porque es de donde más cojean las organizaciones que vienen a Global Links a pedir ayuda para adoptar DevOps, ¿no? Llegas a la organización y te das cuenta que unas personas creen que DevOps sigue siendo responsabilidad de un equipo, otros creen que es la automatización de diferentes componentes o el uso de diferentes herramientas para desarrollar el código. Algunas personas creen que son aspectos de seguridad solamente. Y entonces cada quien tiene una versión o una perspectiva diferente de qué es DevOps. Esto afecta mucho porque pues obviamente no puede avanzar la organización como un solo equipo en una dirección determinada porque cada quien va hacia donde creen que es mejor ir, ¿no? Entonces necesitamos asegurar que haya un entendimiento común de DevOps en toda la organización. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de concientización, a través de capacitación, a través de comunicar a las personas qué es lo que se busca con DevOps, con la iniciativa, cuál es la visión de DevOps, cuáles son los principios de DevOps, cuáles son las características de una organización que trabaja con un modelo basado en DevOps, cuáles son los comportamientos que esperamos que se demuestren por las diferentes personas que colaboran dentro de la organización, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un curso muy bueno que es el de liderazgo de DevOps, que nos habla muy a profundidad sobre estos temas y nos habla mucho sobre el liderazgo transformacional, porque al final es el estilo de liderazgo que necesitamos que existe en una organización para que se pueda lograr una adopción completa de DevOps en todas las áreas donde se tiene que hacer, ¿no? Entonces, esto es bien, bien importante. Concientizar y capacitar a las personas involucradas, tanto en aspectos técnicos como en aspectos culturales. No quiero decir que los aspectos culturales son más importantes que los técnicos, ¿no? Los dos son igualmente importantes. Sin embargo, es muy común que en una organización se capacita a las personas solamente en el uso de las herramientas, de ciertas tecnologías, pero se deja de lado los aspectos culturales y no se capacita a las personas en estos temas, en cuál es el ambiente, digamos, desde un punto de vista cultural que tiene que existir en la organización para que se logren estos resultados que se esperan lograr con una iniciativa de DevOps, ¿no? Y estos cursos son de mucha, mucha ayuda porque realmente ayudan a que las personas, como están aquí en la foto, se sumen y trabajen como un equipo de manera integrada y de manera colaborativa para lograr estos objetivos que se esperan lograr en la organización. Necesitamos cuidar mucho esto, que exista en todo momento un espíritu de colaboración entre las diferentes personas. DevOps es algo que, y lo vamos a ver en la última mejor práctica, me voy a adelantar, se los voy a espolear por decirlo así. La última práctica hace referencia a que DevOps es un camino y no es la meta. Y vamos a hablar más de eso cuando lleguemos al punto número 10. Pero eso tiene mucho que ver con la cultura, porque DevOps no es algo que requiera solamente la participación de ciertas personas en un momento determinado. Necesitamos que las personas se comprometan y que cultiven esta forma de trabajo, porque todo parte de la mentalidad de las personas. DevOps se tiene que volver una convicción en cada una de las personas para trabajar de manera ordenada, de manera colaborativa, de manera integrada con otros equipos, recordando que es responsabilidad de todos los involucrados llegar al objetivo deseado y no solamente es responsabilidad de un conjunto de personas que están dedicados o asignados a un equipo que va a supervisar o a coordinar la adopción de DevOps. Estos aspectos no se van a atender de ninguna otra manera más que trabajando de cerca con la gente, atendiendo los aspectos culturales.
Y está demostrado que las organizaciones que no atienden los aspectos culturales generan algo que se conoce como la deuda cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que por no atender los aspectos culturales empezamos a sufrir ¿cómo se llama? Las consecuencias, digamos, de no haberlo hecho en su momento, y entonces empiezan a surgir problemas con el paso del tiempo que merman el logro de los beneficios o el avance de la adopción de DevOps en la organización. Entonces necesitamos atender los aspectos culturales para que las personas estén convencidas de que DevOps es realmente lo que la organización necesita. Y bien importante, necesitamos promover los rasgos culturales que queremos que existan en la organización, y necesitamos gestionar el cambio cultural. A veces hablamos de cultura y pensamos que es algo completamente intangible y que no se puede medir y que no se puede observar, y no sabemos ni siquiera cómo gestionarlo. Sin embargo, existen indicadores en la industria para medir ciertos rasgos culturales. Y ahí les paso el tip nada más. Por ejemplo, hay un modelo, el modelo de Westrum, que es el modelo de la cultura generativa que DevOps ha adoptado para ejemplificar cuáles son los rasgos culturales que tienen que existir en una organización que quiere adoptar DevOps y lograr beneficios positivos, ¿no? Este modelo de Westrum se estudia a detalle en el curso de Fundamentos de DevOps, por ejemplo, ¿no? Ahí lo pueden ver con más detenimiento. Pero es por mencionar un ejemplo, ¿no? Sí podemos medir la cultura, sí podemos establecer cuáles son los comportamientos o los patrones deseados en el actuar en el día a día de las diferentes personas involucradas, y sí podemos guiar la adopción cultural de la organización en el sentido deseado, ¿no? Se puede hacer. Requiere mucho trabajo, requiere esfuerzo, sí, requiere concientización, requiere compromiso de las personas, pero se puede hacer. Y no solamente se puede hacer, sino que se tiene que hacer, ¿no? Si no atendemos los aspectos culturales, es muy, muy probable que la iniciativa llegue hasta cierto punto y de ahí no avance, porque la gente regresa a trabajar como estaban acostumbrados a trabajar. Necesitamos gobernar la adopción de DevOps, es nuestra séptima mejor práctica. ¿A qué nos referimos con gobernar la adopción de DevOps? Bueno, establezcamos un roadmap con fases y objetivos claros de adopción de DevOps y monitoreemos, establezcamos controles para evaluar, monitorear y dirigir la adopción de DevOps. Si definimos un plan de trabajo, digamos, en la práctica, en la mejor práctica número 3, con objetivos específicos, pues ahora necesitamos la contraparte, necesitamos tener un organismo de gobierno, y ahí sí se vale designar esta responsabilidad a un equipo sin que sea el único responsable. Ahorita lo vamos a mencionar más a detalle, pero sí se vale tener este equipo que nos va a ayudar a gobernar la adopción de DevOps. Así como hay un organismo de gobierno, digamos, de Contraloría, por ejemplo, para gobernar ciertos aspectos de la organización desde el punto de vista financiero u operativo, o así como hay un equipo interno de consultores de ISO 9000, por ejemplo, 9001, para monitorear el cumplimiento de la certificación que la organización necesita. De manera similar, se puede asignar este organismo para gobernar la adopción de DevOps, es decir, asegurar que los objetivos que se plantearon en ese plan de adopción de DevOps se vayan logrando conforme vamos avanzando en nuestro camino que está definido a través de este roadmap, ¿no? Entonces, es bien importante gobernar esta adopción. Vamos a establecer mecanismos de monitoreo, y cuando no se logren los beneficios, digamos, que se espera lograr, o los resultados que se esperaba lograr, pues entonces dirigir la adopción en el sentido correcto, ¿no? Establecer mecanismos de control para corregir el rumbo de la organización y llegar a donde queremos llegar. Necesitamos, como parte de nuestro marco de gobierno de DevOps, definir políticas de los diferentes habilitadores de DevOps. ¿Qué son los habilitadores? Los habilitadores, desde el punto de vista de gobierno, en el contexto de gobierno de TI, son simplemente aquellos elementos que nos permiten llegar a los resultados que queremos llegar. La comunicación, por ejemplo, puede ser uno de los habilitadores, los procesos que existan en la organización, los roles, la tecnología. Todos estos son habilitadores o elementos que ponen de sí, o sea, digamos que participan en que la organización pueda lograr los resultados que se esperan lograr. Las herramientas, la mentalidad de las personas, incluso la cultura es uno de los habilitadores de DevOps. Y todos estos habilitadores
tienen que ser controlados o se tienen que regir, se tienen que gobernar de manera consciente para que cada uno de ellos tenga la forma que tiene que tener para llegar al resultado esperado. Si dejamos, por ejemplo, los procesos de la organización sin atender y los dejamos a su suerte y decimos, bueno, pues yo estoy gestionando las herramientas, pero los procesos no los toco porque esos siempre han sido los mismos y no los puedo tocar, pues entonces nos vamos a topar con pared en algún momento de la iniciativa y vamos a ver que no podemos avanzar más allá. ¿Por qué? Porque no estamos gestionando habilitadores importantes como son los procesos, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Entonces, necesitamos definir estas políticas para todos los habilitadores de DevOps y gobernar esas políticas. Y aquí está lo que mencionaba. Se vale establecer un organismo, es necesario, mejor dicho, no solo se vale, sino es importante, que exista un organismo o un rol que gobierne la adopción de DevOps, sin que asuma la responsabilidad completa. ¿A qué me refiero con esto? No porque un área de, pensemos, 8 personas, se encargue de gobernar la iniciativa de DevOps y haga evaluaciones continuamente a los diferentes equipos y ande supervisando el cumplimiento de las políticas para las herramientas, por ejemplo, o para los procesos. No porque exista esta figura quiere decir que el resto de las personas ya no tienen responsabilidad. Pues porque ya hay alguien asignado a asegurar que DevOps se cumpla y entonces ya responsabilidad de ellos. No, DevOps requiere esa responsabilidad compartida de todas las personas involucradas. Por eso atender los aspectos culturales es bien, bien importante, ¿no? Entonces, no perdamos de vista esto. Gobernar la adopción de DevOps es otra mejor práctica para tener éxito en una adopción de DevOps. Octava mejor práctica, medir la adopción de DevOps. Es importante establecer mecanismos de medición en todos los aspectos de la adopción de DevOps, los aspectos culturales, aspectos tecnológicos, aspectos de procesos, aspectos incluso en algunas organizaciones es necesario de la estructura de la organización. Entonces, ¿cómo vamos a medir que cada uno de estos habilitadores o de estos elementos que tienen que transformarse o adoptar una forma determinada de trabajar en la organización estén logrando los resultados esperados? Pues a través de mecanismos de medición. Y estos mecanismos de medición pueden ser desde herramientas de monitoreo para los aspectos tecnológicos, pueden ser evaluaciones periódicas con los equipos para los aspectos culturales, por ejemplo, pueden ser revisiones de procesos para ver la efectividad de los procesos. Va a depender de qué sea lo que se quiera medir, ¿no? Pero tiene que haber mecanismos de medición. Y no nada más tener los mecanismos de medición definidos, necesitamos usarlos, necesitamos recolectar datos, generar métricas y analizar los resultados de manera regular. Hoy en día existen ya tantas herramientas de explotación y análisis de datos que pues realmente sería un error no aprovechar todas estas capacidades que existen con las herramientas que hay en el mercado para hacer sentido de la información que recolectamos en la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con estas mediciones? Pues ver en dónde estamos y comparar el dónde estamos con el dónde queremos estar, ¿no? Es parte de la mejora continua. Y definir un camino, es lo que viene aquí más adelante, definir un camino, aquí está, definir un plan de acción, digamos, de cómo sí voy a lograr o cómo sí puedo lograr el resultado esperado cuando el objetivo que definí no lo estoy logrando de la manera correcta, ¿no? Tengo que comunicar continuamente y con claridad el estado actual de la iniciativa de DevOps y el estado deseado de la adopción de DevOps. ¿A partir de qué? Pues a partir de ese plan o de ese roadmap de adopción que definí o que defino en una de las etapas iniciales de la iniciativa, ¿no? Entonces, la medición es bien, bien importante porque es lo que nos va a ayudar a determinar si vamos por el camino correcto o si hay que hacer alguna corrección en el camino. Bien, bien importante. Mejor práctica número 9, demostrar los beneficios. Y lo vamos a hacer a través de la medición. Va muy de la mano con el anterior, ¿no? Es bien importante que conforme avancemos y logremos resultados positivos con la adopción de DevOps, vayamos documentando los beneficios logrados, idealmente desde la perspectiva del negocio. Y aquí es otro error común de las organizaciones. Cuando hablamos de beneficios de DevOps, pues muchas veces decimos, pues es que aumentamos la automatización en un 60%. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Y el negocio qué gana con eso? Si decimos,
mira, ¿sabes qué? Que logramos aumentar nuestro time to market o reducir nuestro time to market en un 40%. Ah, bueno, eso ya cambia porque ya estamos describiendo un beneficio desde la perspectiva del negocio, ¿no? Y un beneficio que representa realmente una ventaja competitiva para el negocio es un beneficio que se vuelve contundente y nos ayuda a motivar a más personas a sumarse a la iniciativa de adopción de DevOps. Tenemos que comunicar los beneficios logrados de manera regular a todas las partes involucradas. Esto no solamente va a motivar a las personas a seguirse sumando, digamos, a la adopción de DevOps, sino que también nos va a ayudar a generar baselines o líneas base sobre en dónde deberían estar los demás equipos que no se han sumado a la iniciativa de DevOps. Y podemos empezar a proyectar de manera más clara, con mayor claridad, los resultados que podemos esperar si seguimos avanzando con la adopción de DevOps en otras áreas de la organización, ¿no? Entonces, demostremos los beneficios, es bien, bien importante. Y esto ya lo mencionaba, va a motivar a otros equipos a adoptar un enfoque de DevOps. Entonces, si estoy encontrando resistencia al cambio, si estoy encontrando fatiga al cambio, digamos, de diferentes equipos o diferentes personas que no quieren adoptar la forma de trabajo en DevOps por la razón que ésta sea, el demostrar los beneficios me va a ayudar a convencerlos de que realmente es lo que tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar. Y por último, pero no menos importante, ya mencionaba la mejor práctica número 10, recordemos que DevOps es un camino, no la meta. DevOps no lo podemos ver como algo en lo que vamos a trabajar 3 años y una vez terminado el proyecto, regresamos a trabajar como siempre hemos trabajado. Si hacemos eso, pues no tiene caso que lo hagamos, no solamente vamos a gastar tiempo, vamos a gastar recursos y no va a ser poco dinero, va a ser mucho lo que la organización va a tener que financiar, digamos, para adoptar todas estas tecnologías. Pero al final, pues vamos a regresar al mismo punto donde empezamos, ¿no? Necesitamos que DevOps transforme la forma como una organización trabaja. Ya en algún webinar pasado mencionamos por qué DevOps es necesario para habilitar la transformación digital de los negocios. Y en resumen, trayéndome ese concepto a esta presentación, DevOps es algo que nos va a ayudar a tener la agilidad y la estabilidad que un negocio necesita en la nueva era digital para poder hacer frente a todos los retos que tiene una organización como negocio en cualquier industria en la que ésta esté, ¿no? Entonces, si una organización no adopta DevOps como una nueva forma de trabajo, es muy probable que se quede en el camino, que se lo coma la competencia, porque todos los días están saliendo nuevas empresas, nuevos startups que traen propuestas muy innovadoras y que se están comiendo al mercado. O sea, y los ejemplos más claros son los que todos conocemos, ¿no? Las empresas como Uber, Spotify, Netflix. Blockbuster quebró, los sitios de taxis pues siguen siendo negocio porque sigue habiendo mercado, pero en algún momento a lo mejor se va a acabar ese mercado. Entonces, el mundo está cambiando y la forma como los negocios tienen que trabajar también tiene que cambiar. Y DevOps es un modelo de trabajo que nos ayuda a trabajar en alineación con esas necesidades que existen en el mercado. Entonces, de lo que se trata con DevOps es lograr, perdón, de lo que se trata con DevOps es lograr que sea el business as usual, es decir, la forma como trabaja el negocio normalmente, ¿verdad? No estamos hablando de hacer un esfuerzo sobrenatural o un esfuerzo extraordinario en términos de decir, pues no, así no es como lo hacemos, pero ahorita lo estamos haciendo así porque necesitamos cumplir con este tema de DevOps. Ya llegando a la meta, nos olvidamos de, no, necesitamos adoptar esto como la nueva normalidad dentro de la organización, ¿no? Adoptar las prácticas de DevOps como la nueva normalidad. Tengamos en cuenta, bien importante, que no todas las personas en la organización lo van a adoptar al mismo tiempo, porque como DevOps es algo que requiere un cambio cultural, pues tiene que haber un cambio en la mentalidad de las personas. Entonces reconozcamos que no todas las personas lo van a adoptar. Va a haber resistencia al cambio y vamos a encontrar fatiga al cambio de las personas que ya están cansadas de iniciativas similares y que lo van a ver como algo que simplemente introduce burocracia y que no está aportando nada a lo que la organización quiere lograr, ¿no? Entonces va a haber resistencia al cambio, pero la tenemos que gestionar. No podemos esperar que no haya resistencia al cambio, ¿no? Eso no existe, es muy utópico. Tenemos que gestionar
la resistencia al cambio y motivar a las personas, ¿no? A abrazar, digamos, esta forma de trabajar. Y podemos usar a las personas más motivadas, los llamados champions, los que realmente están convencidos de los beneficios que le da una iniciativa de DevOps a una organización, para motivar e influenciar a otras personas para que ellos puedan también adoptar este cambio, ¿no? Entonces, estas personas se vuelven un elemento clave en una iniciativa de adopción de DevOps, porque a través de ellos podemos replicar ciertos comportamientos o alcanzar a otras personas que de otra manera pues nos costaría más trabajo alcanzar, ¿no? Entonces, en términos generales, a muy alto nivel, quisiera tener más tiempo para explicar o platicar, digamos, tener una interacción sobre estos temas, entrar más a detalle, pero en términos generales y muy alto nivel, estas son las 10 mejores prácticas que identificamos como Global Links, el equipo consultor, para adoptar DevOps correctamente en una organización. En resumen, entender las necesidades del negocio, establecer metas para la iniciativa de DevOps, hacer un plan para la adopción de DevOps, definir una arquitectura adecuada al contexto de la organización, seleccionar las herramientas con base en las capacidades que se quieran lograr en la organización y no por moda, atender los aspectos culturales, gobernar la adopción de DevOps, medir la adopción de DevOps, demostrar los beneficios logrados desde un punto de vista del negocio y mantener siempre presente que DevOps es un camino y no la meta, ¿no? DevOps es algo que tiene que trabajarse continuamente para lograr mejores resultados. Y los requerimientos van a seguir cambiando y entonces, por tanto, las prácticas de colaboración y de integración entre las áreas de desarrollo y las áreas de operaciones de TI, pues también tendrán que ir evolucionando. De ahí que DevOps es algo que no se ha mantenido estático, cada año está cambiando constantemente. ¿Y qué digo? Cada año, o sea, cada mes salen cosas nuevas, ¿no? Entonces vale la pena echarle un ojo a lo que está allá afuera, desde el punto de vista instruccional, digamos, a los cursos, para entender qué es lo que podemos hacer para lograr aprovechar los recursos que existen en el mercado, digamos, para lograr un enfoque de trabajo basado en DevOps y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Y es muy conveniente también, si la organización para la que ustedes trabajan está buscando adoptar DevOps, acérquense con expertos como Global Links para platicar y entender cuáles son los retos que están teniendo, digamos, en su viaje de DevOps y ayudarlos, ¿no? Y no vamos a llegar como consultores a darles una metodología y decirles, ah, mira, esto es lo que tienes que hacer, punto 1, 2, 3. No, lo que vamos a llegar a hacer es, vamos a hacer una evaluación de cuáles son las capacidades que tiene la organización, vamos a darnos a la tarea de entender cuáles son los requerimientos y vamos a definir en conjunto con ustedes este plan de trabajo para llevar a la organización de la mano y acompañarlos realmente en este trayecto que tenemos que recorrer para lograr los beneficios de DevOps, ¿no? Entonces, en resumen, estas son las 10 mejores prácticas para adoptar DevOps. Con esto llegamos al final de la presentación. No he visto preguntas ahí en el chat, pero le paso a Marlene la palabra. Y muchas gracias, Manuel. Sí tenemos un par de preguntas. Si en la organización se desconoce esta cultura de DevOps, ¿podríamos comenzar con cursos de capacitación sobre este tema y posteriormente realizar el plan de implementación? Totalmente. Bien, qué buena pregunta. Los puntos como los presenté no quiere decir que se tengan que hacer en ese orden, ¿no? Lo puse así para poder contar una historia, digamos, de cómo transcurre una implementación de DevOps, pero sin duda el empezar con la capacitación es quizás la manera más efectiva de empezar una adopción de DevOps, porque partimos de ahí, ¿no? Entendamos todos qué es DevOps y definamos para qué lo queremos en nuestra organización. Gracias, Manuel. ¿Es necesario forzosamente tener el apoyo externo para la adopción de la cultura de DevOps en una organización? No es indispensable, sin embargo, es un reto hacerlo sin apoyo externo. Y es que, y no es porque, no es porque un equipo de consultores tenga más conocimiento que la gente interna. Bueno, obviamente sí, porque son especialistas, somos especialistas, ¿no? En estos temas. Pero a veces el simple hecho de tener un punto de vista externo de un grupo de expertos que han visto la misma situación, digamos, en otras empresas, aporta mucho valor para poder definir
cuál es el rumbo que debe tomar nuestra organización en términos de adopción de DevOps. Muy bien. Y bueno, por último, bueno, nos están preguntando si ya tengo herramientas de DevOps, ¿puedo realinear mi operación para basarlo en mejores prácticas? Totalmente, claro que se puede, y lo que se busca es justamente no tirar toda la basura para empezar de cero, sino entender, bueno, cuáles son las capacidades que tienes actualmente y qué es lo que podemos aprovechar para construir a partir de ahí, ¿no? Esa es la ayuda que da un equipo consultor realmente. Claro. Bueno, no ¿Qué solo eso, cursos, pero parte de... qué cursos podrías recomendarle a las personas que tomen para... perdón, tenemos otra pregunta antes. ¿Qué tanta adopción hay de DevOps en México? ¿Cuál es este nivel de adopción hoy en día? Mira, cuantitativamente no podría darlo, o sea, no podría decirte, pues un 20% de las empresas lo están haciendo, porque no tengo la métrica, ¿no? Y los estudios de DevOps que existen no se enfocan en el mercado o en la industria en México, pero sí les puedo decir que todas las empresas que conocemos, que son con las que tenemos contacto, que dependen de un corporativo en Estados Unidos o en Europa, o que tienen transacciones con empresas de estas regiones, ya están adoptando o explorando el adoptar DevOps. DevOps es algo que viene muy fuerte ahorita en México, porque justamente ya las empresas se dieron cuenta que necesitan subirse a este tren de DevOps, y no por moda, sino porque realmente el ambiente de trabajo está cambiando. En Estados Unidos, el 80% de las empresas medianas, grandes, ya están trabajando con DevOps, o sea, ya son iniciativas maduras. Y en tu experiencia, esta adopción de DevOps sí les está funcionando, o sea, sí les ha hecho incrementar de alguna manera el valor de sus empresas. Totalmente, totalmente. Y a partir de la pandemia no es secreto que los esfuerzos de transformación digital se aceleraron de manera considerable, precisamente por las necesidades de los negocios de ahora ofrecer sus servicios a través de medios digitales, porque todo el mundo se metió en su casa, ¿no? Ahorita ya todo está regresando a la normalidad, sin embargo ya todos nos quedamos acostumbrados a trabajar con una app, a pedir el súper a domicilio porque nos ahorra tiempo, a pedir la comida a domicilio. Entonces ya nos quedamos acostumbrados, digamos, y las nuevas generaciones muchísimo más, a trabajar o a consumir, mejor dicho, servicios digitales, ¿no? Entonces, sin duda, DevOps es algo que está permitiendo que las organizaciones puedan aumentar sus capacidades en términos de ofrecer sus servicios digitalmente. Perfecto. Nos preguntan también, ¿qué tan nuevo o viejo es DevOps? DevOps es algo que surgió, si no me equivoco, como concepto en 2009, no es algo tan nuevo, digamos, pero fue hasta 2015 que se empezó a comercializar ya así masivamente. Entonces, DevOps es un movimiento que existe. Miren, muchas prácticas que existen en DevOps son prácticas que no son nuevas, vienen desde los 80, o sea, integración del código, eso siempre ha existido, ¿no? Platicaba yo, ya lo mencionaba en otra presentación, platicaba con un amigo del DevOps Institute y me decía, esto de DevOps, yo lo hacía cuando programaba en la universidad, o sea, no son cosas nuevas, ¿no? Sin embargo, lo que es nuevo es los requerimientos de los negocios de aumentar su agilidad y liberar nuevas funcionalidades constantemente y aumentar sus niveles de estabilidad y de seguridad, ¿no? O mejor dicho, sin sacrificar sus niveles de estabilidad y seguridad. Esos requerimientos elevados sí son nuevos. ¿Cuándo se intensificaron? Pues en los últimos 5 años realmente. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Por último, ¿qué cursos podrías recomendarle a la gente para que vayan empapándose de todo este tema? Sin duda, el primero es Fundamentos de DevOps, es el curso que nos va a dar a todas las personas en una organización, digamos, el entendimiento general de qué es DevOps, pero a partir de ahí va a depender del rol que tenga cada persona. Acérquense con su asesor de Global Inc. Si no tienen alguno, contáctenos, aquí están en pantalla nuestros medios de contacto para poder ayudarlos y recomendarles el mejor path de cursos o la mejor ruta de cursos a partir de los roles que tengan sus personas, bueno, las personas en su organización, porque puede depender, por ejemplo, la gente que va a liderar equipos de desarrollo o que va a tener cierto
rol gerencial en este proyecto de adopción de DevOps o en esta iniciativa, pues va a tomar a lo mejor, o le vamos a recomendar un curso de liderazgo de DevOps. A personas que tengan que ver temas de pruebas, por ejemplo, hay un curso que es Continuous Testing, que les pueden ayudar mucho. Viene un curso nuevo que se llama DevOps Engineering, por ejemplo, para ingenieros de DevOps o personas de los equipos de desarrollo que tengan que masterizar, no masterizar, que tengan que dominar ciertas capacidades o ciertas prácticas de DevOps. Entonces, tenemos un portafolio importante de cursos, estamos acreditados tanto por DevOps Institute como por PeopleCert, y cada uno tiene una oferta diferente, ¿no? Entonces, hay diferentes módulos que van a cubrir diferentes necesidades de los roles que participen en esta adopción. Perfecto, Manuel. Pues muchas gracias. De momento no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario final? No, pues nada más, siéntanse con la libertad de contactarnos, acérquense con su asesor de Global Links. Si quieren platicar con un servidor o alguno de los consultores que tenemos en Global Links, estaríamos encantados de tener una plática inicial con ustedes para simplemente discutir algunos puntos similares a los que vimos en esta presentación o resolver cualquier otra duda que tengan en términos de su adopción de DevOps. Y si los podemos ayudar con alguno de los proyectos que tengan por ahí, pues encantados también de participar con ustedes. Claro que sí. Pues bien, no me resta más que agradecer a Manuel por su tiempo, conocimientos, como siempre al equipo de Global Links por las facilidades y la información, pero sobre todo gracias a ustedes por su asistencia y participación. Que tengan una excelente tarde y esperamos contar con su presencia en nuestros próximos eventos. Hasta Muchas luego. gracias.